La extraña muerte de Fray Pedro. Rubén Darío. Visitando el convento de una ciudad española no ha mucho tiempo, el amable religioso que nos servía de cicerone, al pasar por el cementerio, me señaló una lápida en que leí únicamente «Hic jacet frater Petrus». Este, me dijo, fue uno de los vencidos por el diablo. «Por el viejo diablo que ya chochea», le dije. «No», me contestó, «por el demonio moderno que se escucha con la ciencia». Y me narró el sucedido. Fray Pedro de la Pasión era un espíritu perturbado por el maligno espíritu que infunde el ansia de saber. Flaco, anguloso, nervioso, pálido, dividía sus horas conventuales entre la oración, las disciplinas y el laboratorio que le era permitido por los bienes que atraía a la comunidad. Había estudiado desde muy joven las ciencias ocultas. Nombraba con cierto énfasis en las horas de conversación a Paracelsus, a Alberto el Grande, y admiraba profundamente a ese otro fraile Schwartz, que nos hizo el diabólico favor de mezclar el salitre con el azufre. Por la ciencia había llegado hasta penetrar en ciertas iniciaciones astrológicas y quirománticas. Ella le desviaba de la contemplación y del espíritu de la escritura. En su alma se había anidado el mal de la curiosidad que perdió a nuestros primeros padres. La oración misma era olvidada con frecuencia cuando algún experimento le mantenía cauteloso y febril. Como toda lectura le era concedida y tenía a su disposición la rica biblioteca del convento, sus autores no fueron siempre los menos equívocos. Así llegó hasta pretender probar sus facultades de zahorí y a poner a prueba los efectos de la magia blanca. No había duda de que estaba en gran peligro su alma a causa de su sed de saber y de su olvido de que la ciencia constituye en el principio el arma de la serpiente que ha de ser la esencial potencia del anticristo y que para el verdadero varón de fe, initium sapientiae est timor Domini. Oh ignorancia feliz, santa ignorancia. Fray Pedro de la Pasión no comprendía tu celeste virtud que ha hecho a los ciertos celestinos. Huysmans se ha extendido sobre todo ello. Virtud que pone un especial nimbo a algunos mínimos de Dios queridos entre los esplendores místicos y milagrosos de las hagiografías. Los doctores explican y comentan altamente cómo ante los ojos del Espíritu Santo las almas de amor son de mayor manera glorificadas que las almas de entendimiento. Ernest Hello ha pintado en los sublimes vitraux de las fisonomías de santos a esos beneméritos de la caridad, a esos favorecidos de la humildad, a esos seres columbinos simples y blancos como los lirios, limpios de corazón, pobres de espíritu, bienaventurados hermanos de los pajaritos del Señor, mirados con ojos cariñosos y sororales por las puras estrellas del firmamento. Joris Karl, el merecido beato, quizá más tarde consagrado, a pesar de la literatura, en el maravilloso libro en el que Durtal se convierte, viste de resplandores paradisíacos al lego guardapuercos que hace bajar a la pocilga la admiración de los coros arcangélicos y el aplauso de las potestades de los cielos. Y Fray Pedro de la Pasión no comprendía eso. Él desde luego creía con la fe de un indiscutible creyente, mas el ansia de saber le azuzaba el espíritu, le lanzaba a la averiguación de secretos de la naturaleza y de la vida, a tal punto que no se daba cuenta de cómo esa sed de saber, ese deseo indomable de penetrar en lo vedado y en lo arcano del universo, era obra del pecado y añagaza del Bajísimo, para impedirle de esa manera su consagración absoluta a la adoración del Eterno Padre. Y la última tentación sería fatal.
Acaeció el caso no hace muchos años. Llegó a manos de Fray Pedro un periódico en que se hablaba detalladamente de todos los progresos realizados en radiografía, gracias al descubrimiento del alemán Röntgen, quien lograra encontrar el modo de fotografiar a través de los cuerpos opacos. Supo lo que se comprendía en el tubo Crux de la luz catódica, del rayo X. Vio el facsímil de una mano cuya anatomía se transparentaba claramente y la patente figura de objetos retratados entre cajas y bultos bien cerrados. No pudo desde ese instante estar tranquilo, pues algo que era un ansia de su querer de creyente, aunque no viese lo sacrílego que en ello se contenía, punzaba sus anhelos. ¿Cómo podría él encontrar un aparato como los aparatos de aquellos sabios y que le permitiera llevar a cabo un oculto pensamiento en que se mezclaban su teología y sus ciencias físicas? ¿Cómo podría realizar en su convento las 1000 cosas que se amontonaban en su encendida imaginación? En las horas litúrgicas de los rezos y de los cánticos, notábanlo todos los otros miembros de la comunidad, ya meditabundo, ya agitado como por súbitos sobresaltos, ya con la faz encendida por repentina llama de sangre, ya con la mirada como extática, fija en lo alto o clavada en la tierra. Y era la obra de la culpa que se afianzaba en el fondo de aquel combatido pecho, el pecado bíblico de la curiosidad, el pecado omnitrascendente de Adán junto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y era mucho más que una tempestad bajo un cráneo. Múltiples y raras ideas se agolpaban en la mente del religioso que no encontraba la manera de adquirir los preciosos aparatos. ¿Cuánto de su vida no daría él por ver los peregrinos instrumentos de los sabios nuevos en su pobre laboratorio de fraile aficionado y poder sacar las anheladas pruebas, hacer los mágicos ensayos que abrirían una nueva era en la sabiduría y en la convicción humanas? Él ofrecería más de lo que se ofreció a Santo Tomás. Si se fotografiaba ya a lo interior de nuestro cuerpo, bien podría pronto el hombre llegar a descubrir visiblemente la naturaleza y origen del alma. Y aplicando la ciencia a las cosas divinas, como debía permitirlo el Espíritu Santo, ¿por qué no aprisionar en las visiones de los éxtasis y en las manifestaciones de los espíritus celestiales sus formas exactas y verdaderas? Si en Lourdes hubiese habido un Kodak durante el tiempo de las visiones de Bernardeta, si en los momentos en que Jesús o su Santa Madre favorecen con su presencia corporal a los señalados fieles, se aplicase convenientemente la cámara oscura. Oh, cómo se convencerían los impíos, cómo triunfaría la religión. Así cavilaba, así se estrujaba el cerebro el pobre fraile, tentado por uno de los más encarnizados príncipes de las tinieblas. Y avino que en uno de esos momentos, en uno de los instantes en que su deseo era más vivo, en hora en que debía estar entregado a la disciplina y a la oración, en su celda, se presentó a su vista uno de los hermanos de la comunidad, llevándole un envoltorio bajo el hábito. «Hermano», le dijo, «os he oído decir que deseabais una de esas máquinas como esas con que los sabios están maravillando al mundo. Os la he podido conseguir. Aquí la tenéis». Y depositando el envoltorio en manos del asombrado Fray Pedro, desapareció sin que éste tuviese tiempo de advertir que debajo del hábito se habían mostrado en el momento de la desaparición 2 patas de chivo. Fray Pedro, desde el día del misterioso regalo, consagróse a sus experimentos. Faltaba a maitines, no asistía a la misa, excusándose como enfermo. El padre provincial solía amonestarle y todos le veían pasar extraño y misterioso y temían por la salud de su cuerpo y por la de su alma. Y perseguía su idea dominante. Probó la máquina en sí mismo, en frutos, llaves dentro de libros y demás cosas usuales,
hasta que un día, o más bien una noche, el desventurado se atrevió por fin a realizar su pensamiento. Dirigióse al templo receloso a pasos callados. Penetró en la nave principal y se dirigió al altar en que en el tabernáculo se hallaba expuesto el Santísimo Sacramento. Sacó el copón, tomó una sagrada forma. Salió veloz para su celda. Al día siguiente, en la celda de Fray Pedro, se hallaba el señor arzobispo delante del padre provincial. «Ilustrísimo señor», decía éste, «a Fray Pedro le hemos encontrado muerto. No andaba muy bien de la cabeza. Esos sus estudios creo que le causaron daño». «¿Ha visto su reverencia esto?», dijo su señoría ilustrísima, mostrándole una revelada placa fotográfica que recogió del suelo y en la cual se hallaba con los brazos desclavados y una dulce mirada en los divinos ojos, la imagen de nuestro Señor Jesucristo.